Señor, gracias te damos por habernos dejado llegar a este último mensaje de este entrenamiento. Solo por tu gracia y tu misericordia estamos aquí. Por lo que te pedimos que una vez más tomes control de todos los detalles físicos y espirituales, de tal manera que este mensaje pueda quedar disponible para que muchos, queridos santos, puedan entrar en él y puedan ser edificados y puedan recibir de tu vida, de tu visión y de tu gracia. Estamos en tus manos, Señor. Amén. Queridos santos, hoy finalizamos esta serie de mensajes de vivir en la realidad del reino. Y este es el mensaje número 8. No menos importante, al contrario, diría yo que está demasiado cargado de puntos tan cruciales, tan profundos, que no tendríamos el tiempo de poder entrar en todos ellos, pero procuraremos cubrir, obviamente, los aspectos más esenciales de este mensaje número 8, que se titula Predicar el Evangelio del Reino y hacer discípulos a las naciones. En Mateo 24:14 dice: será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo lo que hemos estado en el Señor, en el camino del Señor por muchos años, tenemos que coincidir que hemos escuchado esta palabra profética por muchos años. No es nueva, pero tengo mis dudas de que hayamos podido ver el peso y la seriedad de esta profecía tan crucial presentada aquí en este capítulo. Hasta hoy podemos decir que el vivir en la realidad del reino ha sido pasado por alto, mal entendido, y la verdad es que la mayoría de los cristianos no conocen la profundidad y seriedad de esto, de lo que es vivir en la realidad del reino. Y es nuestro deseo que podamos seguir profundizando y avanzando hasta que el Señor realmente nos muestre todo lo que Él tiene. Nosotros, por la misericordia soberana de Dios, hemos recibido todo esto, toda esta palabra. Y todos nosotros, los que hemos estado en el recobro del Señor por muchos años, tenemos que estar de acuerdo que esta verdad del reino ha avanzado poderosamente. Claro está, tenemos que reconocer que toda esta revelación ha sido progresiva y que poco a poco fue avanzando a través de muchos queridos hermanos hasta que llegamos al recobro del Señor. Por ejemplo, nuestro hermano Lee llegó a Estados Unidos en los años 60, pero en la década de los 70 ya el hermano dio una conferencia en Los Ángeles sobre el reino. Esta conferencia está impresa en el libro titulado El Reino, del cual hemos tenido la bendición de compartir a través de este mismo foro algunos de esos mensajes. Creo que trabajamos 12 mensajes de ese libro hace algún tiempo atrás. Pero es un libro extremadamente profundo, serio, que no existe en ningún lugar, ni ninguna librería cristiana puede tener el peso y la profundidad que hay en ese libro. Ese libro pues está impreso, está disponible para que ustedes puedan entrar y puedan leerlo, para que mientras más lo lean, más luz van a tener. Pero el hermano, aparte de ese libro, nos ha dejado suficiente para que nosotros podamos seguir buscando y profundizando en esta carga sobre el reino. La diferencia de él a otros maestros
escatológicos, teológicos y en la línea del reino, es que el reino está presentado desde el ángulo de la vida. El ángulo de la vida. Usualmente los maestros anteriores enfocaron el tema del reino desde la perspectiva de los últimos tiempos y el reino venidero, etcétera. Y ciertamente hay mucho que ver en esa dirección, hay mucho que ver y profundizar en esa área con relación al plan de Dios, en este universo, con relación a su voluntad, con relación a su propósito, que Dios lleve a cabo todo eso que llamamos la economía de Dios o la administración de la casa de Dios. Pero Dios dispuso un arreglo administrativo para, para Dios llevar a cabo lo que Él quería, lo que Él tenía en su corazón. Y cuando el hermano Lee habló, como dijimos, en los años 70, de una manera abarcadora, presentando el reino de Dios en la esfera de la vida, esto fue un avance en todos los niveles, incluso desde la perspectiva teológica, porque hasta ese momento, nadie había enfocado el tema del reino desde la perspectiva de la vida. Y nosotros, en este momento, nos encontramos en una disyuntiva muy seria. ¿Por qué? Porque nosotros hemos podido ver la seriedad, la profundidad de este tema y nos toca a nosotros traerlos a otros para que estos otros puedan ver que este asunto del reino no es un asunto de lo que viene, sino de lo que está operando en vida al día de hoy con todos nosotros. Y no solo para los pecadores, sino para muchos cristianos creyentes que no tienen una noción tan clara y tan profunda desde esta perspectiva de reino. Hoy podemos hablar de la realidad del reino, la apariencia del reino y de la manifestación del reino. Son tres ángulos que de hecho se presentan en ese libro. Pero hoy nuestra mayor carga es hablar de la realidad del reino en la vida de iglesia actual. La verdadera vida de iglesia, no crea que es venir a las reuniones, y bueno, venir a las reuniones, a las conferencias, seguro que sí, entrenamientos, seguro que sí, pero necesitamos tener una visión clara del vivir en la realidad del reino de Dios. Y esto es crucial si usted aspira realmente a ser el cristiano que el Señor desea que usted sea, que es aquel que expresa a Cristo y manifiesta a Cristo en su diario vivir. Y este asunto del reino es tan crucial que el Señor lo comenzó a traer, se manifestó en las Escrituras desde el principio. Ya saben, Juan el Bautista, arrepentíos y bautícense, cada uno, porque se ha acercado el reino. O sea, la carga del reino es algo bien pesado, es serio en toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Todo está embarcado en el reino, inclusive toda la operación del reino de Israel, la relación de Dios con el pueblo de Israel, todo eso fue un avance de lo que Dios quería presentar con relación al reino. Pero en el Nuevo Testamento el Señor trae a través de muchas maneras el asunto del reino, y una de las maneras que más lo trae es en las parábolas. En las parábolas el Señor habla del reino de diferentes maneras, de manera bien sencilla, de manera bien práctica, con ejemplos que las personas pueden entender para que podamos ver lo que es la realidad del reino. Y que podamos también entender que existe lo que nosotros llamamos la apariencia del reino. Yo sé que hay muchos queridos santos que no les gusta que uno hable estas cosas porque dicen, no, que eso puede ofender, que esto puede aquel. Pero el Señor lo trajo, el Señor lo dijo, así que nosotros no podemos hacer las cosas que el Señor lo hizo y quería que uno lo dijera. ¿Qué cosas son estas? Bueno, ¿qué es la apariencia del reino? Aparte de la vida de iglesia y el vivir genuino del reino, existen
grupos, sistemas que se han denominado cristianos por siglos. Pero hay una mezcla, hay una gran mezcla entre el vivir y la expresión cristiana que ellos manifiestan, que no es la realidad del reino. Así que tienen una apariencia, pero no tienen la realidad. Vamos a ver más claro. Por ejemplo, el llamado Vaticano. ¿Qué es eso? Eso es una organización heredada, producida con la mezcla de la religión del cristianismo original puro, que se fue degradando y se mezcló con todo el paganismo del gobierno romano. Eso es todo. Entonces, yo recuerdo cuando era joven que escuchaba a muchos decir, no, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Qué era eso? Eso es una declaración explícita de una gran mezcla del paganismo con algunos principios cristianos. Porque el Señor nunca dijo que era romano, al contrario, al contrario. El Señor se mantuvo siempre al margen de la política, porque eso no era, a eso no vino. Eso es la apariencia del reino. Por eso que hoy, con todo lo que se ha avanzado y hemos visto en nuestra responsabilidad de salir de los aspectos básicos del reino como un cumplimiento venidero y entrar a ver y experimentar el reino desde el aspecto de la vida. Y como vimos en mensajes anteriores, vimos que el reino de Dios es la esfera de la vida divina. Esta esfera es la esfera de Dios, por lo que la única manera para que usted, como ser humano, que nació en esta esfera fuera de Dios, la única manera que usted puede entrar a esta esfera del reino de Dios es que usted tenga, oiga bien, los genes de Dios. Los genes de Dios. Y hago una pequeña digresión aquí, porque me acuerdo que por la misericordia del Señor, aun cuando todavía ni soñar de lo que era el recobro del Señor, estábamos de pastor y leyendo las escrituras, me encontré con la palabra regeneración y comencé a buscar y me di cuenta, wow, entonces esto está hablando de los genes de Dios. Y comencé a hablar, estamos hablando de 40 años atrás, comencé a hablar de los genes de Dios. Y un querido hermano que ustedes conocen, no voy a decir su nombre, que hoy es un colaborador, me invitó a su iglesia a compartir porque él estaba de vacaciones. Y resulta que como yo estaba tan cargado y tan lleno de hablar de esto, de que Dios quería impartir sus genes en nosotros, compartí ese mensaje en su congregación. Yo me fui, en esos días la gente no reacciona, sino que te despide. Pero a mi pobre hermano, cuando llegó, le dijeron que yo había traído una blasfemia, que yo había traído una cosa demasiado fuerte, hablando de los genes de Dios que entraban en nosotros. Bueno, mi querido hermano la pasó difícil. Pero qué sorpresa. Cuando llegamos al recobro del Señor, vemos que el ministerio habla de este asunto constantemente. Habla constantemente de este asunto porque es el centro, es el meollo, es la clave para poder entender lo que es la realidad del reino y la realidad del vivir Cristo. Así que, ¿cómo podemos llegar al reino? La única manera, en vista de que el reino es la esfera de Dios, es el ámbito de Dios, es que usted tiene que nacer de nuevo y al nacer de nuevo se le van a poner dentro de usted, ¿qué? Los genes de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo aquí a Nicodemo. Si usted conoce un poquito de la Biblia, usted habrá escuchado Nicodemo y usted sabrá de esa conversación de Juan 3. Si no lo ha leído, léala. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo.
un maestro de la ley, un maestro de las escrituras, pero el pobrecito nunca había escuchado semejante palabra. Y ya ustedes saben la respuesta de él. Entonces me tengo que meter dentro del vientre de mi madre otra vez. No había visto nada. El Señor le estaba revelando a Nicodemo. De hecho, ahí hay muchísimas revelaciones hermosas que Dios le trajo a él. Yo espero que las haya visto en el futuro, pero nosotros ahora las podemos disfrutar. Dios desea tener muchos hijos y para que un padre tenga hijos tiene que poner sus genes. De lo contrario, es adoptado. Y yo no tengo nada con eso, al contrario, es muy loable, muy hermoso cuando se adopta una criatura. Y el amor que tiene un padre hacia a su hijo adoptado es igual. Pero genéticamente hablando, eso no se puede lograr. No se puede lograr. Porque para que se pueda lograr, tiene que darse la relación normal de una pareja. Y entonces, de esa manera, es que pueden transmitirse los genes de un padre al hijo y luego se mezcla con la madre y se produce el hijo. Bueno, eso es una sombra de la realidad. Por real que usted vea que salen billones y billones y billones y millones de nacimientos en 10, 15, 20, 30 años, eso es una sombra. La realidad es cuando el Señor imparte su vida divina dentro de nosotros y nos convertimos en sus hijos y venimos a ser parte de la familia de Dios. ¿No es eso algo maravilloso? Así que este concepto, de hecho, de ser adoptados, que la Reina Valera y otras Biblias traducen adoptados porque no logran traducir apropiadamente la palabra, es una desviación teológica que ha sacado de contexto la realidad de la encarnación de Cristo y su principal propósito de su venida, lo cual se muestra en Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos como conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo voy a ser, Cristo va a ser el primero de muchos hermanos? Bueno, porque los otros hermanos, somos hermanos de Cristo porque tenemos los mismos genes, los genes de Dios. Y de eso vamos a hablar. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el reino? Tiene que ver todo. Sin este proceso, si usted no entiende este proceso, no hay reino de Dios. Y más, Juan 1:12 es más claro todavía, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira la palabra que utiliza, engendrados. ¿Ah? Engendrados de Dios, dice aquí. ¿Y cómo Dios nos engendra? ¿Cómo Él transmite sus genes en nosotros? Vamos a hablar de eso más adelante, no se vaya. La Biblia, la realidad de todo eso está en Dios. Los nacimientos, la relación de un hombre y una mujer, todo eso es una sombra de una realidad mucho más seria y mucho más profunda. Así que tenemos que decir que no existe ninguna otra manera para participar de este reino a menos que usted tenga los genes de Dios y entonces usted viene a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cada especie tiene su reino. En el reino animal, cada especie tiene su reino. Por mucho que a usted le gusten los osos panda, que he estado mirando por ahí en estos días que Estados Unidos trajeron los osos panda de China otra vez y está la gente muy contenta con los ositos y todo eso. Por más que a usted le gusten los osos panda, usted nunca va a poder ser parte del reino de los osos panda. ¿Por qué? Porque el reino de los osos panda se forma
de los genes del papá oso y la osa que se juntan y producen hijos. Y cuando sale un hijo, lo que sale es un oso, no sale un caballo, no sale un perro. ¿Por qué? Porque ese es el reino de esos osos. Así que con cualquier otra especie, de la misma manera, la única manera de entrar al reino de Dios es que usted reciba la vida de Dios. Por lo que, porque si usted lo entiende o lo cree o no lo cree, mire, no importa. La única manera de entrar a este reino es que usted tenga los genes de Dios, que es lo que llamamos ser regenerado. Esa es la palabra, ser regenerado. Y todo esto lo logramos gracias a la resurrección de Cristo y su venida como el Espíritu dador de vida. Gracias a este maravilloso evento, venimos a ser parte de la especie divina. En este aspecto de ser parte de la especie divina, lo que nos enfatiza es que no solo venimos a ser parte de un reino, bajo un rey, sino que también sufrimos un cambio intrínseco dentro de nosotros que no todos pueden comprender al recibir los genes de Dios. Hubo un cambio profundo en nosotros. Y esto produce en nosotros, en una dimensión espiritual, la capacidad que otros no pueden, que es poder percibir y comprender todas las cosas espirituales de la esfera divina. Porque cuando usted recibe la dimensión Dios dentro de usted, los genes de Dios dentro de usted, entonces se abre el mundo espiritual para usted. Y empieza usted a disfrutar y a conocer y a ver cosas que antes no podía ver. Pero lamentablemente la religión tradicional ha simplificado todo esto a venir a adorar a Dios una vez a la semana, al lugar de su predilección, que se llame como se llame, que hagan lo que quieran hacer ahí, y ya somos cristianos, nos amamos mucho, nos portamos bien, tenemos un gran local gigante y que bueno, eso es una organización muy bonita y que se llama cristiana, pero si no tienen los genes de Dios, pues no están en el reino de Dios y no son hijos de Dios. Esto es si no se profundiza de la manera como estamos presentando esto, es una gran desviación de esta verdad profunda, real y maravillosa. Nuevamente, como mencionamos al principio, durante la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo, el Señor tenía una meta: abrir los ojos de Nicodemo de toda esta revelación. Y de hecho, les invito a que entren en Juan 3 y hay notas de arriba hasta abajo sobre este punto. Por ejemplo, aquí en Juan 3:5 hay una nota que dice: el reino de Dios es el reinado de Dios. Es una esfera divina en la cual se entra, un ámbito que requiere la vida divina. Solo la vida divina puede hacer que las cosas divinas sean reales para nosotros. Por lo tanto, para ver el reino de Dios o entrar en él, es necesario ser regenerado con la vida divina. Esa es una sola nota que hay ahí. Hay muchas notas. Vayan. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el título de este mensaje? Predicar el evangelio del reino y hacer discípulos a las naciones. Bueno, en los mensajes anteriores ya establecimos que dentro de las parábolas que el Señor trae, la vida divina es una semilla que se ha plantado en nosotros para producir el reino. Y que este reino es el componente de todos aquellos que tienen el gen de Dios, lo cual han producido una nueva especie. ¿Cuál especie es esa? La especie del hombre que, aparte de ser hombre, tiene la vida de Dios. Usted saque las conclusiones y llámela como usted quiera, pero es lo que es. Por lo que el deseo de Dios es que surjan muchos que contengan su vida y la expresen y vengan a ser y vivir en la atmósfera de su reino. En la atmósfera de su reino.
y nos saque de esta atmósfera caída de corrupción y de muerte del reino de Satanás. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No quiero profundizar mucho, pero esta expresión, el Dios de este siglo, nos debe poner a pensar, ¿por qué es Dios con minúscula? Bueno, porque la gente lo adora. Si usted le dice, ¿usted sabe que usted adora a Satanás? La gente dirá, no, yo no. Bueno, cada vez que usted vive fuera de Dios, todo lo que usted hace adora a Satanás, exalta a Satanás, aunque usted no lo sepa, y se convierte entonces él el que manipula y mueve las cosas para que los hombres vivan fuera de Dios, y como dice aquí, no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo. Y este evangelio de la gloria de Cristo es que es la imagen de Dios que se reproduce en todos aquellos que entran en este evangelio. ¿Qué es este evangelio? Este evangelio es el que nos ubica, restaura y restituye la posición perdida cuando fuimos sacados de Dios. Ser sacados de Dios, como hemos dicho muchas veces, es ser sacado de la presencia misma de Dios y de todo lo que es Dios, la cual se le llama y se le comprende como la gloria. Esa gloria tiene una expresión que es el reino de Dios y tiene una manifestación que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que esto es el evangelio de la gloria, de lo cual muchos, el enemigo trata de privar. Pero el evangelio de la gloria nos entra en Cristo para que expresemos su imagen. Y la expresión de su imagen es la reproducción de la semilla del reino implantada en nosotros como la semilla divina que nos glorifica día a día, es decir, nos entra en la gloria, nos entra en la esencia, nos entra en la vida divina, hasta que podamos entrar plenamente de donde habíamos sido sacados y vamos a ser transformados a la misma imagen de Cristo. Ese es el objetivo de este evangelio, ser transformados a la misma imagen de Cristo, comenzando con poner la vida divina dentro de nosotros. Así que, regresando al título de este mensaje y la carga de este mensaje, todo lo antes presentado es la base para poder comprender el contenido, carga y propósito de lo que es la predicación del evangelio. Así que necesitamos estar claros que la meta principal es producir más seres humanos que vengan a ser parte no ya de la especie humana, sino de la especie divina. Que no es tan simple como ser salvos del infierno y entrar a la vida eterna. No, eso es muy bueno, pero eso no es la meta. Es mucho más que eso. Hoy debemos ser aquellos que en el recobro del Señor predican este evangelio del reino. Y es nuestro deseo que al finalizar este último mensaje, todos podamos ser infundidos con una nueva visión y una nueva carga concerniente a toda la operación y función del reino para hacernos colaboradores del Señor y su carga. Y su carga. Y ya esta introducción me llevó 29 minutos, pero ahora como siempre, todo lo demás va a correr bastante fácil, porque el bosquejo se explica por sí mismo a la luz de lo que he estado compartiendo. Número romano 1. Necesitamos seguir al Cordero por donde quiera que va. ¿Para qué? A fin de predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino a toda la tierra habitada. ¿Para qué? Para la propagación y el desarrollo
de la semilla. ¿Y qué es la semilla? Es el gen de Dios, es el gen del reino con miras a llevar esta era a su consumación. Oh, predicar el evangelio entonces tiene un tono mucho más elevado. ¿Ah? Y como hablamos, cuando leemos este libro del reino que el hermano compartió en los años 70, nos trae una explicación detallada de todo esto que estamos hablando. Y nos trae que el objetivo del evangelio del reino es la propagación y el desarrollo de la semilla de la vida de Dios como el gen que quiere entrar en todos los escogidos en la tierra. Todo esto lo presentó el Señor de muchas maneras y parábolas. Y una de las más que él menciona, que conocemos, es la de Mateo 13, en donde él presenta este misterio del reino. ¿Y cómo lo trae? De una manera muy sencilla. Un sembrador salió a sembrar. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con el reino? Hay muchas semillas, hay muchos suelos. ¿Qué sembró el sembrador? Bueno, el sembrador siembra la semilla, que es Cristo mismo, dentro de nosotros. Y vamos a ver qué es lo que surge. Entonces surge un rey. Son un rey que tiene un reino. Así que tanto el rey y el reino están en esa pequeña semilla que el sembrador sembró y que necesita del suelo. ¿Sabes cuál es el suelo? El suelo es nuestro corazón. Y dependiendo de qué clase de corazón tenga usted, así también será el crecimiento y la manifestación del reino en usted. Y esta pequeña semilla de este sembrador, como todas las semillas, contiene la esencia misma de lo que va a producir, la cual cuando se combinan todos los elementos necesarios, con el tiempo crece, florece, brota y finalmente da fruto. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en mi trabajo, estaban dando charlas de motivación y nos regalaron una cajita con un bulbo feísimo y nos dijeron, siémbrelo y descubra qué hay ahí. Bueno, yo no sé si mis compañeros lo hicieron, pero yo lo hice. ¿Y saben qué salió? Una orquídea preciosa de un, de un, de un bulbo feo, salió una orquídea preciosa. ¿Qué eso implica? Que dentro de ese bulbo feo estaba todo lo necesario para producir una orquídea. Bueno, hoy se siembra en nosotros algo que no podemos percibir, que no podemos saber qué es, pero el fruto que hay en esa semilla que se siembra en nosotros, que es la vida divina, va a sacar algo hermoso. Y sale algo hermoso porque la semilla contiene el material genético que, que va a producir, lo que el material genético tiene. ¿Sabe qué es esa semilla? Esa semilla es Cristo mismo que llega a nosotros para poner su gen dentro de nosotros y así producir un hombre que ahora, aparte de ser hombre, tiene la vida divina. Y Cristo logra eso mediante su proceso de encarnación, de vivir como hombre, de morir, resucitar, venir a ser el espíritu dador de vida y sembrarse dentro de nosotros. Es en esa semilla que está ese Cristo corporificado que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando esta palabra que yo estoy hablando es predicada y es recibida y entra en otros, ¿qué sucede? Una nueva siembra sale. El que ha recibido, entonces lo impacta, sale Cristo como vida dentro de esa persona
y se expande el reino y esa persona habla. Entonces, ¿qué sale? Bueno, esa persona crece, madura, da fruto. Y lo más hermoso es que ahora no solamente es Cristo el que reproduce, sino que ahora todos los que recibieron la semilla se convierten en portadores para impartir la semilla a otros. ¿Y qué es eso? Ese es el crecimiento del reino de Dios. Nosotros llegamos a ser la buena semilla, llegando a ser iguales a Cristo para repartir la semilla. Cuanto más crece, desarrolla y es propagada esta semilla, lo que surge es que el reino de Dios. ¿Qué diferencia? Estábamos esperando un reino precioso con palacios y no, el reino de Dios es Cristo sembrado dentro de nosotros que está creciendo dependiendo de cómo esté nuestro corazón y cómo esté nuestro terreno. Y les he traído esta anécdota en otras ocasiones. Un querido hermano que se crió viendo sembradíos y él decía que él veía cómo los agricultores lo primero que hacían era escarbar la tierra y sacar todas las piedras que habían allí. Y sacaban muchas piedras. Y una vez que estaba limpio de piedra, sembraban la semilla. Pero luego el próximo año él veía otra vez que volvían a escarbar y sacaban muchas piedras. Y así sucesivamente hasta que él les tuvo curiosidad y fue donde uno y le dijo, oiga, pero es que yo he visto que cada año ustedes sacan las piedras y vuelven otra vez. Y él dice, las piedras están bien profundas y van saliendo poco a poco. ¿Sabe? Esa es la realidad de nosotros. Dentro de nosotros tenemos muchas piedras profundas que ahogan esta semilla y necesitan salir. Necesitamos que se libere nuestro corazón de todas las cosas viejas, de todos los rencores, de toda cosa que no es Dios, porque son piedras que obstaculizan. Ahora esta semilla está dentro de nosotros y está produciendo en nosotros una nueva especie, una especie elevada y grandiosa. No es la especie humana, es la especie de Dios. La especie de Dios. Seguimos el bosquejo. Esa fue una pequeña explicacióncita de este punto. El reino de Dios es Cristo mismo. Y a eso lo trajimos. El reino es una semilla, el reino es una persona, y cuando salimos a predicar el evangelio, esparcimos esta semilla, propagamos esta persona en muchos suelos humanos. Esto con el propósito de que esta semilla que se arraigue, crezca y se propague y siga creciendo cada vez más el reino de Dios en toda la tierra. Ese es el reino. Número Romano 1, y este es un punto bien especial. El Dios triuno en la humanidad no regenerada es la semilla. Y una vez que la semilla entra en la humanidad no regenerada, entonces se convierte en un hombre que tiene a Dios. Y esto produce el reino de Dios para ser sembrado en el pueblo escogido de Dios, a fin de poder crecer en ellos, vivir en ellos y ser expresado desde el interior de ellos con miras a que se desarrolle hasta llegar a ser la esfera donde Dios gobierna. Esto está explicado, esta es una palabra maravillosa. Así como el reino de Dios se expande, cuando el Señor dijo en Mateo 6:10, venga tu reino, ¿sabes? No quiso decir que que bajaría de los cielos flotando el reino, no. Este reino viene de la manera como lo hemos estado presentando, mediante un grupo de hombres y mujeres que vienen a ser como Cristo, inseminando con Dios a otros para que el reino se propague. Espero que nadie se me ofenda, como se me ofendieron aquellos grupos hace muchos años atrás. Dios se está implantando en nosotros. Punto 2. El elemento intrínseco de toda la enseñanza del Nuevo Testamento es que el Dios triuno se ha encarnado
a fin de sembrarse en su pueblo escogido y desarrollarse en el interior de ellos hasta llegar a ser un reino. Ya explicamos eso. Por eso es que ahora lo leemos y lo entendemos tan fácil. Ahora, en lo que respecta al Evangelio, esto que acabamos de leer es el elemento intrínseco. No estamos hablando de lo externo que vemos, sino que hablamos de lo que está adentro, de lo que no vemos. ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es el Dios triuno que se ha encarnado como semilla a fin de sembrarse en su pueblo escogido y luego desarrollarse en su interior hasta llegar a ser el reino. Por tanto, nuestra salvación tiene como producto, tiene como meta que el reino. Primero entra como semilla y luego a la postre esta semilla se convierte en una esfera donde vamos a vivir, donde vamos a estar y en donde Dios puede comunicarse con nosotros y nosotros con Dios. Claro está, como hemos presentado anteriormente, hoy el reino tiene un lugar donde opera y funciona. ¿Sabes cuál es ese lugar? Y ya lo habíamos hablado en otros mensajes. Eso es la iglesia. Pero cuando usted habla de la iglesia, no piense en un local, un edificio o con el nombre tal. Eso no es la iglesia. La iglesia son todos aquellos que poseen la vida divina y vienen a ser los hijos de Dios. Y cuando la iglesia se reúne, podemos ver la expresión y la manifestación del reino de Dios. Y no hay reino sin iglesia y no hay iglesia sin reino, porque es en esta esfera de la vida que la iglesia puede funcionar. Es en esta esfera que esta semilla se alimenta, se desarrolla y crece. Y cuanto más haya crecimiento, más la realidad del reino se expresa dentro de nosotros. Y cuando vemos aquí en Mateo 17:20, que dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Oiga, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. El 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Saben qué? El Señor le dijo a los fariseos, el reino está aquí, este reino no puede observarse. ¿Sabe de qué estaba hablando él? Estaba hablando de sí mismo. Él es el reino. Él es la semilla del reino. Muchos de los fariseos lo rechazaron, pero muchos de los escogidos la recibieron. De esta manera, el reino crece, no de manera externa, sino de manera escondida e invisible, pero a la misma vez real y divina. Y esa es la experiencia de todos los que hemos servido al Señor y seguiremos sirviendo al Señor hasta que Él nos llame, porque una vez que entramos en esta esfera no podemos salir. Pero cuando salimos a predicar el Evangelio, tenemos que tener esta perspectiva de implantar la semilla del reino. No imparte doctrina, no plante conceptos, no plante cosas externas. Ore para que la semilla sea plantada. Usted no está allí para hacer una gran obra evangelística y diga, prediqué, se convirtieron 100, se convirtieron 200. Y la pregunta es, ¿cuántos recibieron la semilla del reino? Así que no estamos aquí para decir, mira, arrepiéntete para que no vayas al infierno, para que así te vayas al cielo. Eso es un evangelio muy simple, demasiado simple. Para eso no fue. No, cuando dice Juan, arrepentidos y bautícense porque se ha acercado el reino, Juan sabe que la clave y meta final del evangelio es el reino. Estamos aquí predicando el evangelio del reino a toda la tierra habitada. Esa es la meta. Así es que todos los que son salvos y regenerados
vienen a ser parte de este reino. Este reino viene a ser entonces la expresión real, la realidad del reino de los cielos hoy aquí en la tierra. Número Romano 3. La meta de Dios es el desarrollo pleno del reino de Dios. Cuando este reino se desarrolle, el reino ya no será una semilla pequeña, sino una esfera plenamente desarrollada. Y este desarrollo pleno tiene que ver con ¿qué? Con el crecimiento. En los evangelios tenemos la siembra de la semilla. Y se cita en Marcos 4:3, 14, Mateo 9:35. Por otro lado, en punto B, en los hechos tenemos la propagación y extensión de esta siembra por medio de miles de sembradores que habían recibido la semilla, el gen del reino. Así que ahora ya no es Cristo ni los apóstoles, sino miles de sembradores quienes también recibieron la semilla y están esparciendo y propagando. Cuando ellos recibieron la semilla, de hecho hubo una persecución posteriormente y se fueron. ¿Y qué hicieron? Esparcir la semilla. Quiere decir que cuando usted es salvo, no es para que usted diga, ay, qué bueno, ya estoy salvo, me salvé. No, es que usted fue reclutado para convertirse en un sembrador. Y usted va a plantar la semilla que está dentro de usted. Punto C. En las epístolas vemos el crecimiento de la semilla, el gen del reino. Aquí, en 2 de Pedro, del 1, 3 y 4, todo lo que necesitamos está sembrado en nosotros. Dice aquí que Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso lo dice Pedro, eso no lo digo yo. Fuimos hechos participantes de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1, 3 y 4. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos ser participantes de la naturaleza divina? Ese es el gen de Dios. Eso lo hizo usted, hijo de Dios. Y quizás hay alguien que me diga, ajá, y antes que yo era, ¿acaso yo no era hijo de Dios? Tú eras criatura de Dios. Pero para ser hijo de Dios, tú necesitas tener, ¿qué? La vida divina. Tú necesitas tener la naturaleza divina. Este es el resultado de haber recibido la semilla por el Evangelio. Y luego entonces viene el crecimiento y viene el desarrollo en la vida de iglesia. Primera de Pedro 1:3 dice, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la teosemejanza mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por su propia gloria y virtud, por medio de los cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es sacarnos de la esfera de la muerte y entrarnos entonces en la esfera del reino de Dios. Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra virtud, en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento dominio propio, en el dominio propio perseverancia y en la perseverancia teosemejanza o deificación. En la deificación, afecto fraternal, en el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque de esta manera os será suministrada rica, abundante entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
¿Por qué leí todos esos 11 versículos? Porque aquí se presenta todo el proceso. Aquí vemos desde la siembra de la semilla hasta la siega de la cosecha, hasta el pleno crecimiento. Y vemos cómo podemos entrar en la bendición de un vivir nuevo y fresco en este reino. No únicamente en el reino de la eternidad, sino aquí y ahora. Este es el tiempo de la era de la iglesia en donde es sembrada la semilla y crece, madura, y luego vendrá el tiempo donde será cegada, donde Cristo venga y nos veamos con Él. Punto D. La cosecha de esta semilla se halla en el libro de Apocalipsis con la siega de las primicias y la cosecha. Ahí hay dos términos que no tengo el tiempo de entrar, pero una se refiere a los vencedores que son levantados primero y luego la cosecha, que es el resto de aquellos que el Señor viene a levantar, que son salvos y que irán luego entonces frente al tribunal de Cristo para evaluar cuál va a ser su futuro. A eso se refiere esas dos. Los versículos están Marcos 4:29, Mateo 13:39. Así que hay mucho ahí, pero no tenemos tiempo de entrar. El reino milenario será el pleno desarrollo de la semilla. El gen del reino con el Hijo como rey y todos los vencedores como sus correyes. Esas son las primicias. El pueblo que tiene el gen del reino. Apocalipsis 20:4-6. Aquí entonces el reino será manifestado y será visto. F. La Nueva Jerusalén, el reino eterno de Dios, es el desarrollo más pleno de la semilla, el gen del reino sembrada por Jesús, el Nazareno. Lo vemos entonces en los 4 evangelios. B. En su ministerio real, para el establecimiento de su reino celestial, en la etapa de su encarnación, el Señor Jesús se consideraba un médico, un pastor y el Señor de la mies. Él vino para ministrar como médico, para sanar, recobrar y vivificar y salvar a las personas, de modo que pudieran ser reconstituidos a fin de ser ¿qué? Sus ciudadanos nuevos y celestiales, con los cuales Él podía establecer su reino celestial en la tierra corrupta. Él tuvo compasión de las personas porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él vio que padecían aflicción, estaban en angustia y en una condición desesperada en la cual no tenían hogar, vagando de un lugar a otro indefensa. Este es el Salvador Rey, este es su corazón. Predicar el Evangelio es nuestra labor tal y como Él nos lo dejó. El Rey del reino celestial se consideraba no solo el pastor de las ovejas, sino también el Señor de la mies, aquel que es el dueño de la cosecha, debido a que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Debemos rogar al Señor de la mies que lance obreros a su mies. Necesitamos orar por esos obreros. C. En su ministerio real para el establecimiento de su reino celestial, en la etapa de su encarnación, el Hijo, como centro de la Trinidad divina, no hizo nada en absoluto por sí mismo, ni para sí mismo, ni para consigo mismo. Todo lo que él hizo fue por el Espíritu de Dios y para el reino de Dios el Padre. Este mover de la Trinidad divina con la coordinación divina nos muestra la armonía, hermosura y excelencia que existe en la Trinidad divina y es un excelente y hermoso modelo que la cabeza ha establecido para nuestra coordinación como miembros de su cuerpo. Hoy en día, ¿dónde? En la vida de iglesia. El cuerpo de Cristo aún no se ha edificado, pero esperamos que el Señor continúe avanzando, porque desgraciadamente tenemos carencia en esta coordinación apropiada en el Dios triuno. Así que en todo esto podemos ver la operación de la Trinidad divina para satisfacer el deseo del Padre. Vimos que el Hijo no haría nada para sí mismo, sino en coordinación por el Espíritu. ¿Para qué? Para producir el reino de Dios.
Necesitamos experimentar este modelo en nuestra vida de iglesia todos los días. Todos los días necesitamos entrar en esta coordinación de la Trinidad Divina. Con esta coordinación apropiada, este evangelio será predicado y podemos propagar entonces esta semilla. 2. Lo que hacemos no debería ser realizado meramente por nosotros mismos, sino por algunos otros. Además, lo que hacemos no debería ser para nosotros mismos, sino para los intereses, el derecho de Dios en esta tierra. Todo lo que hagamos tiene que tener el objetivo de ¿qué? Del reino. Punto D. El evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones hasta el fin de esta era. Esta predicación presentada por el caballo blanco del primer sello en Apocalipsis, esto lo leemos aquí en Apocalipsis 6, 1 y 2, será una señal de la consumación de esta era. El propósito único de Dios en esta era es que el evangelio sea predicado para que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, sea edificada a fin de llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Los vencedores que predican el evangelio de la gloria de Cristo, ¿saben? Llegan a ser los jinetes del caballo blanco. Y hablando un poquito sobre esto, los primeros 4 sellos son 4 caballos con sus jinetes que corren en una carrera de 4 caballos. Y los 4 jinetes no son personas reales. Acuérdense que hemos dicho que Apocalipsis es un libro de señales y de tipos. Entonces necesitamos ajustarnos y ver cuál es la carga del Señor hoy en este asunto de estos sellos. Y queremos trabajar, no tenemos tiempo para trabajar con los 4 caballos, vamos a trabajar con el que nos compete, que es el número 1. Nuestra carga es el primer sello, un caballo blanco con su jinete, lo cual representa la propagación del evangelio. Apocalipsis 6:2 dice, miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió conquistando y para conquistar. ¿Qué era ese arco? Un arco significa que la lucha de Cristo por la constitución del Evangelio de la Paz ha terminado y la victoria se ha ganado. Un arco con una flecha son usados para pelear, pero curiosamente aquí no se menciona la flecha, sino que se ve solamente un arco sin flecha. ¿Qué es esto? Esto indica que la flecha ya fue lanzada para destruir al enemigo y que la lucha de Cristo para constituir el Evangelio de la Paz ha terminado y la victoria se ha ganado. También vemos que una corona significa que el Evangelio ha sido coronado con la gloria de Cristo. Este es el Evangelio que predicamos hoy en día. Este Evangelio tiene una corona y esta corona es la gloria de Cristo. Así que no debemos sentir vergüenza cuando predicamos el Evangelio, más bien debemos sentirnos gloriosos. Predicar el Evangelio es algo glorioso. Los que predican el Evangelio llegan a ser ¿qué? Los jinetes del caballo blanco. Quizá usted está esperando que aparezcan los caballos blancos y usted va a mirar los caballos blancos. Oiga, si usted está esperando que aparezcan los caballos blancos y los jinetes, se va a quedar, porque usted viene a ser el jinete del caballo blanco. Ese caballo blanco es ¿qué? Es el evangelio del reino. ¿Qué le parece? En Apocalipsis 6:2, la frase salió conquistando significa que el evangelio ha salido con Cristo para conquistar todo tipo de oposición y ataque. Según la Biblia, tenemos que predicar el evangelio para salvar a los pecadores con miras al reino, no con miras a que se vayan al cielo y se queden volando, no, con miras al reino. ¿Dónde? En esta tierra. Todos tenemos que dar fruto. Aunque reconozcamos que esto es bíblico, lamentablemente muchas veces no le hacemos caso. Esto significa que no estamos sobre el caballo blanco,
Si predicamos el Evangelio, nuestro interés se centra en el reino de Dios. Así que, ¿qué es lo que interesa hoy? ¿Qué es lo que nos interesa hoy en la tierra? Debemos ser personas que laboran para salvar a las personas a fin de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para el reino de Dios. Necesitamos orar para que el Señor nos llene con su carga por su reino y predicar el evangelio del reino. No hay pretexto válido para no predicar el evangelio. Debemos estar sobre el caballo blanco para la propagación del evangelio. Maravilloso, ¿eh? Punto 2. El Rey Celestial envió a sus discípulos con su autoridad para hacer discípulos a todas las naciones, haciéndolos el pueblo del reino para el establecimiento de su reino, el cual es la iglesia hoy en día en esta tierra. Estamos leyendo número Romanos 2. A hacer discípulos a las naciones consiste en bautizarlas, introduciéndolas en la muerte de Cristo, en Cristo mismo, en el Dios triuno y en el cuerpo de Cristo. El agua representa la muerte de Cristo y su sepultura puede ser considerada una tumba en la cual se pone fin a la historia vieja de los que han sido bautizados. Puesto que la muerte de Cristo está incluida en Cristo y puesto que Cristo es la corporificación misma del Dios triuno, el Dios triuno es uno con el cuerpo de Cristo, bautizar a los nuevos creyentes, aniquilar su vieja vida y hacer que germinen con una nueva vida, la vida eterna del Dios triuno para el cuerpo de Cristo. En esto consiste en bautizar a las personas, sacándolas de su propia vida e introduciéndolas en la vida del cuerpo para el reino de los cielos. Este asunto del bautismo a mí siempre me impresiona y me carga. He visto mucha soltura entre los hermanos mientras bautizamos, especialmente cuando se bautizan jovencitos o niños. Se toma un rito, los mojan, los sacan, los hacen que hagan esto, lo otro y ya se acabó. No, hermanos, esto es serio. Esto no es un asunto de un rito que hay que bautizar a la gente. No, 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 no. Mire, el bautismo es la puerta para entrar en la dimensión del reino. Y si usted no tiene fe que eso va a ser así, no bautice a nadie. Porque lo que usted va a hacer es impartirle su negatividad al que bautiza. No, necesitamos creer que hay un cambio. Necesitamos creer que estamos introduciendo a las personas dentro de la esfera de Dios mismo. Y esa persona cualifica para entrar a la esfera de Dios mismo, no por el bautismo, sino porque tiene la vida divina y la vida divina le permite mediante la operación del bautismo participar de la esfera de Dios. ¿Acaso eso no es serio? No, eso no es cuestión de que, ¿se quiere bautizar? Venga, venga. ¿Quién quiere bautizar? Venga, bautiza, vamos, ya está. No, no. ¿Le gustaría que si usted se monta en un avión y va para otro estado o para otro país, el piloto diga, cualquiera que venga, que quiera manejar el avión puede venir, yo lo dejo, yo no tengo problemas. ¿Qué usted va a hacer? Usted se va a levantar y se va. Mire, bautizar tiene la seriedad y la profundidad de entrar en Dios. Bueno, no puedo seguir porque se me va el tiempo en eso. Seguimos. Hacer discípulos a las naciones consiste en enseñarles las verdades divinas en la esfera divina y mística a fin de que aprendan a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Una vez que recibimos al Señor, necesitamos ser instruidos para ver y entrar en la realidad que está en Jesús. Estamos aquí para pastorear, para enseñar y ayudarles a crecer. Estamos siendo hechos discípulos para dejar de ser hombres naturales a fin de llegar a ser Dios hombres que vivimos la vida divina al negarnos a nuestra vida natural según el modelo de Cristo, el primer Dios hombre. Todas las enseñanzas divinas y místicas de Cristo
no solo consisten en que Él nos quite los velos e ilumine, sino que también nos nutra. ¿Con qué? Con su vida. Este es lo que sale de la semilla. Y esto produce crecimiento y madurez a fin de que la economía eterna de Dios llegue a su consumación en nosotros. Todo este crecimiento, desarrollo y madurez es ¿para qué? Para la producción del reino, la manifestación del reino. Así que hermanos, esta palabra es maravillosa. Necesita de nuestra práctica. Necesita que nosotros entremos en la realidad y el vivir del reino. Y no solo eso, que surge en nosotros la carga, que surge en nosotros el deseo de plantar esta semilla en otros. Usted tiene la semilla, usted tiene ahora la autoridad de pasar esta semilla. Gracias, Señor, por esta palabra. Danos una visión cada vez más amplia y más completa de lo que es tu reino en vida, de nuestra responsabilidad como los sembradores que salimos a sembrar. Porque nosotros tenemos la semilla verdadera que es Cristo mismo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor.